Muy bien, vamos a comenzar. Para llegar hasta acá está más de una hora en el caos del tráfico. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Se movió esto? ¿Pueden mover esto un poquito? El data show. A ver, jovencito. A ver, mueve un poquito. Muy bien, hoy día vamos a desarrollar dos temas: páncreas endocrino y homeostasis del calcio. Muy bien, recuerden, ahí ya tienen la anatomía del páncreas, ustedes deben de recordarlo muy bien. El páncreas tiene una función tanto exocrina como endocrina. La exocrina ustedes ya la van a ver en el aparato digestivo propiamente relacionado con la digestión de los alimentos, de los macronutrientes, carbohidratos, grasas, etc. Y ahora lo que nos toca ver es propiamente la función endocrina del páncreas, que propiamente vamos a repasar y enfatizar en lo que es la acción de la insulina y del glucagón. Muy bien, inicialmente, ¿qué pasó? Estos dos investigadores muy importantes y famosos en el año 21, Banting y Bess, aislaron la primera hormona de ese perrito que fue la insulina. Esto fue muy importante y hasta ahora es trascendente en la historia de la insulinoterapia, por ejemplo, porque como ya ustedes verán, hay pacientes que tienen diabetes tipo 2 que en una fase avanzada, o el mismo paciente con diabetes tipo 1, son pacientes que requieren exógenamente la aplicación de insulina. Y inicialmente la aplicación de esta insulina exógena era de origen porcino. Luego, propiamente como lo es en la actualidad, ya la producción es humanizada, o sea que se parece propiamente bioquímicamente a la estructura de la insulina propia que tenemos. Pero es importante porque así como la aislaron, obviamente luego empezó a utilizarse terapéuticamente desde el origen porcino en estos pacientes. Fíjense que acá el páncreas endocrino histológicamente lo reconocen por qué estructura, por esto, ¿no? Por los islotes del Langerhans, ¿no? Que acá está el dibujo, claramente también se ve acá el islote. ¿Cuál es la célula que predomina en el islote, como lo ven ahí hasta en 60-70%? La célula beta. ¿Y la célula beta qué función tiene? Mira toda esta célula beta, la producción de insulina. A diferencia de la célula alfa, que tiene menor cuantía, que es el glucagón. Hay una distribución un poco heterogénea, tanto en el cuerpo, en la cola, en la cabeza del páncreas, pero esto no tiene importancia clínica. Acá lo importante es de que mayoritariamente la población principalmente es célula beta, ¿ok? Y hay otra célula también, propiamente la célula D, propiamente que se forma la somatostatina y el polipéptido pancreático en otro tipo de célula. La somatostatina siempre tendrá una acción inhibitoria tanto en la insulina como el glucagón, pero no diremos más de la somatostatina ni menos del polipéptido pancreático, sino nos centraremos en lo más relevante. Entonces, lo primero que se les puede preguntar a ustedes, ¿qué cosa es lo que estimula que se favorezca la liberación de insulina? La respuesta que todos darían de primera instancia, ¿cuál sería? Evidentemente la elevación de la glucosa en sangre. Y esto ocurre en la etapa postprandial, luego de haber ingerido los alimentos, ¿no? La secuencia básica es la que ustedes reconocen ahí. Uno ingiere, por ejemplo, un glúcido, un almidón como macronutriente, que es lo que tiene que atravesar primero el proceso de digestión, ¿cierto? Entonces, esto solamente es un recuerdo de ello. Fíjense, el alimento, el almidón, por ejemplo, sufrirá la acción de la amilasa pancreática, por ejemplo, o sea, la función del páncreas exocrino que lo verá en el aparato digestivo, y esto finalmente, como digestión, que es, llevará a que se transforme como micronutriente, ¿cierto? Y el micronutriente luego se absorbe, pasa a la circulación sistémica. ¿Cuál es la circulación propia que hablamos en la digestión? Como lo ven ahí, la circulación portal, ¿cierto? La circulación venosa portal es propiamente donde esos micronutrientes se absorben, y luego, una vez que ya la glucosa como monómero llega a la circulación, ya luego se distribuirá por toda la circulación, llegará propiamente a su distribución sistémica y también al páncreas, y es así como el páncreas propiamente percibiría que la glucosa se ha incrementado en sangre, ¿cierto? Y eso favorecer la secreción de insulina. Esa es la visión lógica tradicional de la secreción de insulina. Sin embargo, ya actualmente esto ha cambiado un poco. ¿Y qué cosa es lo que ustedes tienen que agregar a ese concepto?
es que en realidad, fíjense que del 50-70% de la secreción de insulina, la responsabilidad recae ¿en quién? En las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son unas proteínas que justamente se producen en las células del epitelio intestinal, se encuentran tanto en el duodeno como en el ilio distal, y son estas de acá, fíjense, el GIP y el GLP-1. Ahí tienen su traducción del inglés. Acá GLP-1, no se vayan a confundir, esta es la traducción que tiene, pecto similar al glucago, no es que tenga alguna función parecida al glucago por si acaso, sino es porque estructuralmente se parece esa molécula, nada más, así que mejor recordarla como el nombre como tal, el acrónimo y listo. Entonces tienen el GIP y el GLP-1. Entonces estas proteínas, fíjense, cuando el alimento está llegando por aquí, inmediatamente hacen una conexión con el páncreas, de tal forma que la secreción de insulina ocurrirá en segundos. Por eso es que a partir de esto, lo que se habla es de que existe un eje entero endocrino. Hay una comunicación, de tal forma que ya no sería necesario esperar el proceso de digestión, que pase el micronutriente, que pasen unas horas, luego se absorbe, llega a la circulación sanguínea, no, sino hay una comunicación ya directa, por ejemplo, entre el duodeno, fíjense, la célula acá que produce el GIP, con el páncreas y la célula beta. Por eso es que se dice que son responsables cuantitativamente de la secreción de insulina con mayor importancia. Estas incretinas, ¿dónde se metabolizan? Con esta enzima, la dipeptidasa 4. Es muy importante, ya lo van a ver en terapéutico cuando vean pacientes. Pero esto es fisiológico, es ahí donde se metabolizan con el DLP4. Muy bien, entonces la síntesis de la insulina, desde el punto de vista biológico, celular, atraviesa estos procesos. Como cualquier proteína, ¿dónde se forma? Primero, en el núcleo, ¿cierto? Muy bien, obvio. Luego, después de su transcripción, se traducirá el ARN de la insulina por los ribosomas que, como lo ven acá, están acoplados al retículo endoplásmico, y ahí es donde se forma, ¿qué cosa? La preproinsulina. Luego se escindirá un poco más en el mismo retículo endoplásmico y se formará proinsulina. Y finalmente ocurrirá la escisión final, pero en el aparato de Golgi. Abran la puerta, por favor. En el aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi, ¿qué es lo que se va a formar? Finalmente se va a formar insulina. Pero fíjense que la insulina no está libre acá en la célula beta del páncreas, en el citoplasma, y se libera a la circulación, sino está contenida en vesículas que finalmente por exocitosis van a favorecer la liberación de insulina. ¿Okay? Entonces no se olviden, entonces es pre, pro, y finalmente la insulina es contenida en vesículas que se liberan. Ahora veamos un poco ya, pero desde el punto de vista bioquímico, cómo se favorece la secreción de insulina. Fíjense que existe evidentemente también el incremento de la glucosa en sangre, que ingresará a través de los GLUT2, porque estamos hablando de una célula beta, y la glucosa se fosforila. Pero ¿qué va a pasar a partir de eso? Este proceso, para que finalmente se secrete insulina. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Se cerrarán los canales de potasio. Los canales que normalmente favorecen la salida del flujo de potasio se detienen. Si se detiene la salida de potasio, entonces ¿qué es lo que ocurrirá? Se retiene más carga catiónica, ¿cierto? Si se retiene más carga catiónica, esta célula se despolariza. Gracias a esta despolarización se va a activar ¿qué cosa? Los canales de calcio dependientes de voltaje. Como su nombre lo dice, siempre dependen de la despolarización. Y esto va a favorecer el ingreso de calcio. ¿Y el calcio qué función también tiene? Favorece la exocitosis de estas vesículas que están conteniendo la insulina. Entonces miren, desde el punto de vista bioquímico, lo que tenemos entonces en la célula beta del páncreas es que luego de los cierre los canales de potasio entra el calcio, y el calcio siempre favorece que migren estas vesículas y por exocitosis liberen insulina. Muy bien, entonces la célula beta evidentemente lo primero que reconoce es el incremento de glucosa, ¿ya? Tiene su transportador, acá lo ven, el GLUT2, y como consecuencia libera la insulina, ¿cierto? Pero solamente la insulina favorece la liberación, solo la glucosa favorece la liberación de insulina. Si bien es el principal estímulo, también existen otros. Miren, algunos aminoácidos, la arginina, la leucina, algunos ácidos grasos como el ácido palmítico, y algunas enzimas como la pancreosimina también favorecen la liberación y síntesis de insulina. Aquí tienen la insulina, fíjense. Acá tienen toda esta molécula que ustedes están viendo acá en el gráfico, es la proinsulina, ¿ok? Listo. Esta proinsulina, aquí
A este nivel justamente se fragmenta, se cinde, y estas moléculas que estamos viendo acá es lo que quedaría propiamente de insulina. Esto sería la insulina, la cual está conectada con dos puentes disulfuro intercatenarios, uno intercatenario en la cadena A. Entonces, esto de acá es la insulina. Y este remanente que queda, ¿qué cosa sería? El péptido C. Entonces no se olviden, la proinsulina estaría conformada propiamente una parte estructural que sería propiamente la insulina, y el remanente que sería el péptido C. Y esto es porque es importante, porque si yo tengo una persona, por ejemplo un diabético, yo quiero ver si su célula todavía sintetiza, produce, está adecuadamente funcionando en producción de insulina. La insulina lamentablemente rápidamente se metaboliza en sangre, en cambio el péptido C no. Entonces, ¿qué es lo que yo debería ver para ver si la célula beta funciona adecuadamente? Solicito péptido C, ¿cierto? Si yo veo que tiene un péptido C adecuado, ¿qué significa? Que ese paciente está produciendo, indirectamente sé que está produciendo insulina, ¿cierto? Porque desde ahí viene, desde la proinsulina. Entonces, para ver justamente el turnover celular de la célula beta es un adecuado biomarcador del péptido C. Entonces ahí lo tienen, cadenas A y B, 20-30 aminoácidos respectivamente, y la inhibida del péptido C, como ya les dije, es más larga además. Muy bien, ustedes ya han tenido sus primeras clases el sábado o viernes de endocrinología y deben haber visto algo de receptores, pero deben de recordar, ya, ustedes deben diferenciar los receptores propiamente a nivel de la membrana, intracelulares, etcétera, pero ¿qué tipo de receptor normalmente se acopla a la insulina? Fíjense, acá lo tienen. El receptor de la insulina normalmente está acoplado a dos cadenas alfa, dos cadenas beta que tienen dominios intracelulares, pero esto es lo que ustedes tienen que distinguir. Es un receptor de insulina acoplado a la tirosina quinasa, ¿ya? Eso es lo que lo distingue, ¿ya? Es un receptor de tirosina quinasa, ¿no? Lo cual normalmente se asocia a otros receptores que tienen generalmente una función promitogénica. Muy bien, eso será importante en otros contextos. ¿Cómo se transporta la glucosa? Ya ustedes lo saben que es a través de los GLUTs, que son más de 11, estos son los más importantes. Ya ustedes acaban de ver uno, ¿cuál es el que está en la célula beta? El GLUT2, pero también está en el hepatocito, no se olviden. Fíjense que cuál es el que se encuentra en el músculo y en el adipocito, el GLUT4. ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es el tejido más abundante que tiene el cuerpo, el organismo? Tejido muscular y tejido adiposo, 80% entre ambos. Entonces justamente el GLUT4, que favorece el transporte a estas células que son las más importantes de la economía, justamente favorecen el transporte de la glucosa, GLUT4. Y el 1 y 3 tiene una distribución más sistémica. Si se les pregunta si el tejido muscular normalmente consume glucosa durante el día, fíjense que en realidad lo que el tejido muscular normalmente consume más es ácidos grasos. Sí consume glucosa, por ejemplo, después del ejercicio o una actividad física, ahí sí consume glucosa, pero en el resto del día consume ácidos grasos. Lo otro que ustedes tienen que reconocer aquí, en relación a los GLUTs y los transportadores de glucosa, algo que ya han escuchado desde bioquímica, es que obedecen a una cinética miqueliana, la constante de Michaelis. ¿Cómo se interpreta esto? Ustedes saben de que los transportadores de la glucosa también tienen una acción enzimática una vez que la glucosa ingresa, y esas enzimas son, ¿qué cosa? La glucoquinasa y la hexoquinasa. Lo han visto en bioquímica. ¿Y qué se diferencia de de la otra? Que la glucoquinasa, que es la que normalmente se ve en el hepatocito, en las células beta y tiene más relevancia, tiene un constante de Michaelis mayor que la hexoquinasa. ¿Qué significa que tenga un constante de Michaelis mayor? Lo que ven ahí, que hace que tenga menos afinidad por la glucosa, ¿ya? Entonces, la hexoquinasa, entonces, ¿qué significa? Que tendrá mayor afinidad por la glucosa, porque tendrá un constante de Michaelis menor. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Fíjense, ustedes deben de recordar que el organismo, todas las células del cuerpo consumen glucosa, ¿o no? Por supuesto, es el principal nutriente para producir ATP. Todas las células la consumen durante el día, las 24 horas del día. Entonces, las células que están distribuidas, ya, por ejemplo, en tejido muscular, adiposo, normalmente deben de favorecer el paso de la glucosa, ¿o no? Sí, cierto, o sea, deben de tener gran afinidad. Si tienen gran afinidad, entonces ¿eso qué significa? Que el constante de Michaelis debe ser menor. Y eso normalmente, ¿qué tipo de enzima está condicionada? La
exoquinasa. En cambio, en la glucoquinasa, que se ve en las células beta y en los hepatocitos, al tener una menor afinidad, ¿qué significa? Que solo favorecerá el transporte de la glucosa, pero cuando haya grandes concentraciones de la glucosa. ¿Y qué es lo que le compete justamente a la célula beta? Porque a la célula beta lo que le compete es justamente activarse o ser funcionalmente activa cuando se expone frente a grandes concentraciones de glucosa. Justamente eso permite regular, actúa como un glucostato. Entonces miren, normalmente los tejidos periféricos consumen 2 miligramos por kilo minuto, todo el día debe mantenerse la glucosa entre 70 a 100 y solamente esto va a variar en los estados postprandiales, ¿no? Solo para que vayan recordando, fíjense la línea negra que sería la glucosa. ¿En qué casos aumenta? En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Y qué aumenta a continuación? La insulina, también, en esos estados prandiales. Y lo que reconocemos entre las comidas sería el estado interprandial. Sin embargo, la homeostasis de la glucosa ya debe mantenerse totalmente durante el día. Justamente por ahí vamos a explicar el resto de las acciones endocrinas. Acá tenemos también el transporte de la glucosa para hacer algunas excepciones. Por ejemplo, en el hígado la glucosa no está determinada propiamente por la insulina, así como los ácidos grasos. En el encéfalo también las neuronas tampoco no requieren o dependen de insulina para el paso de la glucosa, ni los hematíes, ni las células espermáticas. En el encéfalo, solo por citar un ejemplo, ¿qué es lo que contiene esta? GLUT3, ¿ya? ¿Y la constante de Michaelis será alta o baja? Baja. ¿Por qué tiene que ser baja? Porque tiene obviamente que tener gran afinidad y favorecer el paso de la glucosa para así mantener su homeostasis y su producción calórica, etc. Muy bien. En cambio la célula beta, que actúa como un glucostato, tiene una constante de Michaelis alta. Muy bien, entonces acá es el hepatocito, ya saben que es el GLUT2, la glucosa ingresa, y una vez que ingresa, gracias a la glucoquinasa se fosforila, ¿cierto? ¿Por qué se tiene que fosforilar? ¿Solo lo han visto en bioquímica también? Porque solo fosforilada se evita, ¿qué cosa? Que la glucosa revierta o salga de las células. Muy bien, luego seguirá todo el proceso típico que ustedes ya reconocen de glucólisis, ¿cierto? Fructosa 6-fosfato, etcétera, lo cual ya intervienen en las enzimas que ustedes también conocen, fosfofructoquinasa, piruvatoquinasa, etcétera, y luego finalmente tendremos la acetilcoenzima, que será el precursor, a partir del cual en el ciclo de Krebs se producirá el ATP, ¿no? Eso ya lo reconocen muy bien. ¿Qué otra cosa hay que decir en relación a la insulina? Lo que están viendo ahí. Cuando ya se secreta la insulina tiene una curva bifásica. Nunca se olviden de eso, ahí lo tienen. La secreción de la insulina es bifásica. Entonces fíjense. Inicialmente, en el estado postprandial, incrementa la glucosa, llega a la célula beta, secreta insulina. Entonces ahí aumenta hasta casi 10 veces en los siguientes 3 a 5 minutos del aumento de la glucosa, como ven acá. O sea, es un pico de secreción inicial, y luego esto disminuirá progresivamente hacia la mitad, como lo ven acá, en los siguientes 5 a 10 minutos. Acá está, 5 a 10 minutos de haber iniciado la ingesta del incremento de glucosa. Luego, a partir de este momento, que será ya más o menos a los 15 minutos, presentará una segunda elevación, pero en este caso adoptará una fase de meseta, que se prolonga de 2 a 3 horas. Entonces, la secreción de insulina normal es bifásica. Tiene un pico, una secreción pulsátil inicial, y luego alcanza una fase de meseta. Esa secreción inicial pulsátil, ¿por qué se da? Porque justamente lo que quiere el organismo, ¿qué cosa es? Cuando una persona recién ingiere sus alimentos, sus nutrientes, su glucosa, etc., tendrá justamente en ese estado postprandial en la sangre una mayor llegada de glucosa, ¿cierto? Entonces lo que quiere el organismo es de inmediato regular eso y reducir propiamente la concentración elevada de glucosa en sangre, favoreciendo su ingreso hacia las células. Luego ya esto disminuye y ya simplemente es una forma más homeostática, que ya es propiamente de meseta. Muy bien, si se les pregunta cuáles son las funciones de la insulina, ¿qué es lo que tienen que responder? Lo que está ahí. 1, fíjense, aumenta la actividad de la glucoquinasa, que ya saben qué acción tiene, ¿cierto? Fosforila la glucosa. ¿Listo? 2, favorece la glucólisis, justamente el consumo de la glucosa. Entonces, la glucólisis, ¿dónde ocurre la glucólisis?
¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma. Y estratégicamente la insulina favorece y estimula estas enzimas, la fosfofructoquinasa, la piruvato quinasa y la piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? Muy bien, entonces favorece la glucólisis, el consumo. Y fíjense qué es lo que va a pasar también cuando una persona ingiere sus alimentos, también los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno. Entonces, para poder almacenar la glucosa en forma de glucógeno se requiere esta enzima. ¿Cuál es? La glucógeno sintetasa. Y la insulina también favorece esto. ¿Por qué? Porque tiene una acción entonces anabólica. Más bien cuando nosotros ya nos encontramos en un estado ya inicial de ayuno, por ejemplo en nuestros estados interprandiales, entre desayuno y almuerzo, ahí es cuando recién empezamos a utilizar nuestro almacenamiento de glucógeno. Y para utilizar nuestro almacenamiento de glucógeno, ¿qué enzima empezamos a utilizar? A la fosforilasa hepática o glucógeno 6-fosfatasa. Entonces la insulina, que no es catabólica, sino en este caso es anabólica, ¿qué cosa es lo que tendrá que hacerla? Inactivarla, ¿cierto? Porque ella más bien va a favorecer que se almacene, o que se consuma, o que se almacene como glucógeno. Entonces, en conclusión, interviene también en la glucogenogénesis, pero también puede favorecer la lipogénesis, porque una persona también ingiere, porque una persona engorda, sube de peso, tiene obesidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor consumo calórico que el que lo pierde, ¿cierto? Entonces, cuando una persona tiene una sobreingesta calórica, ¿qué es lo que va a suceder? Ya, primero lo consume, segundo lo almacena, y el resto que sigue consumiendo, lo tiene que ya almacenar en forma de grasa, ¿cierto? Entonces, toda esa acción anabólica de consumo y almacenamiento es estimulada por la insulina, ¿ya? Como ven ahí, no tiene acción catabólica. Y la última acción anabólica, que también es importante, es que favorece la síntesis de proteína. Incluso tiene acción sinérgica con la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ya ustedes lo van a ver en sus clases, tiene una reconocida acción anabólica, proteica, en cuanto a las proteínas es anabólica en la síntesis de proteína. Y la insulina le sinergiza en esa acción. Entonces fíjense, por ejemplo, acá tenemos la distribución de los macronutrientes, los carbohidratos, grasas y proteínas en el cuerpo. Evidentemente nuestro organismo tiene una estructura proteica, tenemos un almacenamiento graso. ¿Y qué pasa con los carbohidratos? Almacenamos carbohidratos, los almacenamos muy poco, ¿cierto? Solamente ese glucógeno que almacenamos, ¿cuánto nos dura? 6 a 8 horas, ¿ok? Entonces en menos de un día simplemente ya se agotó el almacenamiento de glucógeno. El otro almacenamiento que tenemos, ¿cuál es? Normalmente nuestra energía, ¿cómo se almacena? Uno es glucógeno y el otro triglicéridos, en forma de triglicéridos, ¿cierto? Entonces el triglicérido sí nos va a ayudar justamente en el caso de ayuno prolongado y tendrá que pasar un número de días considerables para que se agote. Las proteínas también, evidentemente nuestro cuerpo tiene una estructura proteica, músculo, etc. Y también tendrían que pasar un número de días para que se agote. Sin embargo, el organismo siempre cuida de no utilizar nuestras reservas proteicas a toda costa. De tal forma que la proteólisis no está considerada en la agenda inicial frente al ayuno en un organismo. ¿Por qué? Cuando una persona reduce propiamente el 30% ha reducido propiamente su reserva proteica en un 30%, la sobrevida de esa persona se reduce en 20%. Entonces, eso definitivamente el organismo lo deja solamente como última alternativa. Ok. Entonces, en relación a la glucogenogénesis, ya habíamos dicho quién estimula la insulina por su acción anabólica. ¿Cómo? Aumenta el glucógeno sintetasa. Esto es tan importante, fíjense que el glucógeno aumenta incluso la masa hepática en un 5 o 6%. ¿Ya? De tal forma que sí es importante. El otro tejido donde se almacena glucógeno, ¿cuál es? El músculo. El músculo también almacena glucógeno. Pero vamos a ver que hay una diferencia entre hígado y músculo. El otro proceso que estamos diciendo es la lipogénesis. ¿Cuándo es que se da ya propiamente la formación de lípidos y el almacenamiento de tales? Cuando ya se superó
la tasa de oxidación de la glucosa. Ya se superó el consumo, ya se superó la glucogenogénesis, entonces la tasa de oxidación de 5 miligramos por kilo minuto ya se superó. A partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que pasará? Fíjense, la glucosa en el ciclo de Krebs, el citrato migra, se vuelve a formar acetilcoenzima A y luego tenemos ahí a la malonilcoenzima A. ¿Qué es lo que deben de recordar? Cuando a ustedes se les preguntan cuál es la enzima o la vía metabólica responsable de la síntesis de ácidos grasos, ¿qué es lo que deben de responder? La malonilcoenzima A. ¿Okay? Entonces, la malonilcoenzima A, ¿qué va a formar? Esta lipoproteína de muy baja densidad, BLDL, ¿cierto? Entonces, como lipoproteína, ¿qué es? Viaja por la circulación y hacia dónde se dirige? Hacia el tejido adiposo, donde se va a almacenar. Entonces, el BLDL que contiene principalmente triglicéridos. Entonces, ¿este triglicérido puede ingresar directamente al adipocito? No. Primero tiene que fragmentarse. ¿Quién lo fragmenta? Esta enzima. ¿Cómo se llama? La lipasa lipoproteica. Entonces, la lipasa lipoproteica justamente fracciona el triglicérido en sus componentes glicerol y ácidos grasos libres. Acá está, ácidos grasos libres, los cuales pueden ingresar, se recombina con el glicerol y ahí sí ya se almacena como triglicéridos. Entonces, en el exceso de consumo de glucosa, la glucosa finalmente se está transformando a grasa, ¿cierto? Como lo están viendo ahí, lipogénesis. Entonces, la insulina, fíjense que es la responsable de activar a la lipasa lipoproteica que acabamos de decir, que propiamente escinde el triglicérido en ácidos grasos y glicerol, y también inactiva a la lipasa sensible a hormonas. ¿Esta lipasa en qué caso se activa? Cuando una persona está en ayuno. Cuando una persona está en ayuno, hemos dicho que tiene que utilizar su depósito de energía, que lo tiene almacenado como triglicérido, ¿cierto? Entonces, para poder movilizar esa grasa almacenada requiere una enzima. ¿Cómo se llama? La lipasa sensible a hormonas. Es la que se activaría en el estado de ayuno prolongado para la lipólisis. Pero, como nuevamente estamos en una fase anabólica de lipogénica, gracias a la insulina, entonces al revés. La insulina, ¿qué es lo que hará? Inactiva la lipasa sensible a hormonas. De tal forma que los ácidos grasos libres no es que estén circulando en la sangre, gracias a la insulina, sino al revés. La insulina, más bien, si bien favorece la lipasa lipoproteica, esos ácidos grasos libres rápidamente ingresan al adipocito. Más bien, si no hubiera insulina, entonces sí, los ácidos grasos libres seguro que estarían circulando, gracias a la acción de esta hormona. Muy bien, y además la insulina, como lo ven acá, favorece también el transporte directo de la glucosa para formar glicerol en el adipocito. En relación al metabolismo proteico, fíjense que favorece el transporte no solamente de la glucosa, sino también favorece el transporte de algunos aminoácidos. Esto será importante en el ejercicio, en el deporte, en lo que quieran hacer medicina deportiva. Favorece el transporte de valina, leucina, algunos aminoácidos esenciales, isoleucina, tirosina, otros no, fenilalanina. Aumenta la traducción del ARN mensajero y inhibe el catabolismo proteico, que ya lo dijimos, ¿no? Muy bien. Acá, fíjense, este es un estudio experimental en ratas que les extrajeron el páncreas y la hipófisis. Inicialmente, en los primeros días, le administran hormona de crecimiento para valorar su efecto en su masa muscular y en su peso. Había cambios iniciales, muy pocos, con la hormona de crecimiento. Luego le administran en forma secuencial insulina, tampoco había cambios significativos. Pero ¿cuándo es que sí se logra dicho cambio? Cuando se administran juntos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tiene acción sinérgica, anabólica, favorece la síntesis proteica. Muy bien. Eso es en relación entonces a la célula beta, ¿ok? ¿Está claro? Ahora pasamos al glucagón, o sea, de la célula alfa. ¿Cuáles serán más bien las funciones del glucagón? Son todas las que están viendo acá. ¿Qué es lo primero que deben de responder? Que el glucagón interviene en la glucogenólisis. Recuérdense que entre desayuno, almuerzo y cena, o sea, en esos estados interprandiales la persona está en ayuno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que utilizar? Su primer almacenamiento de energía, que es el glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La glucogenólisis. Entonces, utilizará, y para producirla, y para llevar a efecto la glucogenólisis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar ahora sí la fosforilasa hepática. Si a ustedes se les pregunta bioquímicamente en qué consiste la glucogenólisis, ustedes podrían decir en breve que es el paso del glucógeno a glucosa 1-fosfato, que es lo que hace justamente la
fosforilasa hepática. Muy bien, además inhibe la vía glucolítica, que es lo que más bien hacía ¿quién? La insulina. Entonces en este caso inhibe la fructoquinasa y la piruvatoquinasa. Y además estimula la neoglucogénesis. ¿Qué cosa es la neoglucogénesis? Su mismo nombre lo dice. Neoformación de glucosa. Lo único que habría que agregar a esa definición es que a partir de sustratos no glúcidos. Entonces, ¿se puede producir glucosa a partir de una fuente no glúcida? Sí, neoglucogénesis. ¿Cuál es esa fuente? Lípidos y proteínas. Proteínas en forma de aminoácidos y lípidos en forma de glicerol, ácidos grasos. ¿En qué casos ocurrirá la neoglucogénesis? También será en una etapa secuencial del ayuno. Primero entonces habrá glucogenólisis, ¿cierto? Es lo primero que tiene a la mano el organismo desde el hígado, y luego recién recurrirá a la neoglucogénesis. Lo que no deben de olvidar es que el objetivo es que se mantenga la homeostasis de la glucosa, porque las células requieren consumir toda glucosa para la producción de ATP, todas. Entonces, el glucagón también puede favorecer la neoglucogénesis. Muy bien, entonces, en relación a esto que están viendo acá, habíamos dicho antes que había una diferencia entre la glucogenólisis del hígado versus a la del músculo, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia en breve? Que el músculo, el glucógeno que tiene almacenado el músculo es un glucógeno que no lo libera como glucosa a la circulación, sino se lo queda para él mismo. En cambio el hígado, el glucógeno que tiene almacenado como tal, sí lo libera a la circulación para mantener la homeostasis de la glucosa. ¿Y esa diferencia por qué se da? Anoten esto, porque el músculo no contiene glucosa sedifosfatasa. Entonces el glucógeno que lo tiene se lo consume él mismo, ¿no? Otra forma de darnos cuenta de esto es por el aumento del AMP cíclico, que es un efecto de la glucógeno sedifosfatasa, fosforilasa hepática, solo ocurre a nivel hepático. Muy bien, para terminar esto de acá, en el estado de ayuno, miren, en la primera etapa postprandial consumimos glucosa, ¿cierto? Entonces acá, propiamente luego esta glucosa, finalmente, el proceso de glucólisis finalmente se acaba. Y ya en el periodo de ayuno, que está comenzando de acá, desde las 0 horas y sin forma progresiva, lo primero que se va a consumir, ¿qué cosa será? La glucogenólisis, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo. La primera forma de almacenamiento de energía de glucosa es este, y este es el primero que se acaba. Ya hemos dicho que dura de 6 a 8 horas principalmente. Luego, ¿qué cosa, con qué otra fase mantendrá la homeostasis de la glucosa el organismo en los estados de ayuno? Neoglucogénesis. Solo que para la neoglucogénesis necesitamos